Pues bueno, paso a presentar ya el protagonista de hoy. Vamos a ir ya al grano. Tengo aquí, no sé si a mi derecha, a mi izquierda o dónde, a Pablo Sanzol, que es el responsable del área de datos de la Sociedad Deportiva Eibar. Es un puesto que no está muy conocido, no se sabe muy bien del todo lo que hace y creo que la persona perfecta para explicarlo es Pablo. Ha sido profesor mío, es un tío que explica todo el tema a las mil maravillas y por eso es un placer que esté aquí. Muy buenas, Pablo. Gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, sí que es verdad que la figura, ¿no?, de bien analista, responsable, en función un poco del rol del club, de datos, todo lo que tiene que ver con la analítica avanzada, con el Big Data, sí que es verdad que es algo que está empezando ahora, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en el CAI sí que es verdad que se empezó a trabajar, este año en el Eibar, y bueno, es un camino que acaba de empezar y es un camino que todavía no vemos, vamos, en el horizonte no, es que no se ve absolutamente nada todavía, ¿no? Porque es un mundo por explotar, es un mundo en el que, bueno, por las personas que nos hemos ido formando y que nos seguimos formando, bueno, pues estamos empezando a entrever hacia dónde va, pero sí que es verdad que es una figura desconocida, ¿no? Entonces, pues bueno, para que nos hagamos una idea y para que lo entendáis, mi figura es un poco transversal, ¿no? Es decir, mi figura ataca a muchísimas disciplinas, a muchísimas áreas dentro de lo que es el club y en este caso de la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Afecta, en primer lugar, yo diría que en una gran medida a lo que es el primer equipo, tanto a nivel de análisis postpartido, a nivel cuantitativo, cualitativo, cómo tratamos de fusionar, de darle un sentido al juego a partir del dato. Es muy importante entender el dato como algo palpable, es decir, no como algo lejano, sino como algo palpable. Es muy importante contextualizar ese dato para que realmente todo lo que queramos explicar, todas esas fases, ofensiva, defensiva, transiciones, bueno, pues se puede explicar de una manera pues un poco más fiable. Y luego también otra de las patas muy importantes con las que estoy tocando pues día a día pues es la dirección deportiva, ¿no? En este caso con el director deportivo, con César Palacios, secretario técnico, Arcaiz Lacambra y todos mis compañeros, ¿no? Enrico, Álvaro, Eneco. Entonces, pues bueno, al final nosotros a la hora, por ejemplo, de acometer un fichaje, ¿no?, que sería un poco el último paso, que es un poco la parte más visible, pues delante de eso o detrás de eso pues hay un proceso muy largo, ¿no? Al final, bueno, pues detrás de todo lo que ha sido la ventana de verano, que seguro que hay muchas preguntas acerca de eso luego, ya lo abarcaremos, pues hay un proceso en el que el dato es protagonista, ¿no? Al final, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un método, ¿vale?, que lógicamente en la dirección deportiva anterior el dato no estaba instaurado, este año se instaura, ¿no? Por lo tanto, toda esa metodología cambia, se rompe, y por lo tanto este año pues tenemos una metodología totalmente diferente en el club, ¿no? Sobre todo también pues porque hay personas totalmente nuevas y sobre todo la cabeza visible, que es César Palacios, pues es una persona nueva que entra este año, ¿no? Entonces al final nosotros tenemos una metodología muy clara en la que tiene un círculo principal y originario, que sería un poco mi figura, y luego otro círculo principal y final, que sería César, ¿no? Pero por el medio pues hay otra serie de personas que se encargan de ir destacando aquello que el dato ya ha destacado, ¿no? Entonces, al final, con esa metodología, nosotros lo que queremos es simplificar y combinar el dato y el juego, ¿no? Es decir, qué jugadores objetivamente son buenos o son más destacados, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no vamos a destacar jugadores que no sean afines a nuestro modelo de juego, ni afines a nuestras necesidades. En todo proceso hay que tener muy claro cuál es el modelo de juego del club en el que estoy. ¿Para qué? Para poder crear modelos realmente afinen esa búsqueda, ¿no? Entonces, una vez que destaco esos jugadores, luego pasan por otros compañeros míos hasta llegar al último filtro, que sería César, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso a gran escala, sin profundizar y sin especificar demasiado para no aburriros. Eso sería un poco mi rol en lo que es la dirección deportiva, ¿no? Luego también, una vez que os he comentado estas dos áreas, por ejemplo, el año pasado en el Cádiz, atacaba también muchísimas más áreas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el área de entrenamiento y preparación de porteros, cómo estaba en contacto directo con el primer entrenador de porteros del Cádiz Club de Fútbol y cómo, bueno, pues ejecutaba todos los análisis de cómo se encontraba, en este caso, Jeremías Ledesma con respecto a los demás porteros de la primera división,
en cada uno de los indicadores del rendimiento que a nuestro juicio eran interesantes para valorar a un portero, y luego también cómo analizábamos el comportamiento del portero rival y cómo también analizábamos todas aquellas variables que podían ser importantes tanto para nuestros delanteros centros en la temporada pasada como para nuestros defensas, ¿no? Luego también en área de preparación física, que esto también es algo que en el Eibar seguimos haciendo. Cómo estudiamos la evolución de nuestro equipo, tanto a nivel técnico-táctico como a nivel físico, y cómo muchas veces tratamos de explicar lo técnico-táctico y lo físico de una manera conjunta. Es decir, tratamos de buscar explicaciones de nexos causales entre el apartado físico y el apartado técnico-táctico, porque al final el fútbol sí que aparentemente va hacia lo físico, pero no hay que olvidar lo técnico-táctico ni a la inversa, ¿no? Por lo tanto, ese es otro también de los trabajos que se realizan, ¿no? Y al final es un perfil, es un puesto de trabajo innovador, pero que quiere acercar al fútbol un poco a la objetividad, pero sin dejar la subjetividad de lado, ¿no? Y sobre todo, a la hora de, por ejemplo, cuando hablaba de dirección deportiva, un ejemplo muy claro y una frase muy claro con la cual me siento yo muy identificado, que es la que dice Monchi, que muchas veces lo habréis escuchado, bajo mi punto de vista tiene mucha razón, ¿no? Que él nunca ficharía un jugador exclusivamente centrándose en el dato, es decir, cómo es muy importante ver a ese jugador en diferido, ver a ese jugador en directo, ver qué sensaciones me está aportando ese jugador, porque el dato me diga que es muy bueno, igual luego a través de mi ojo, ¿no? Que al final tiene que tener un porcentaje de decisión muy alto, igual no me convence, entonces ese jugador se descarta, ¿no? Entonces, bueno, pues Monchi dice, que es algo que yo comparto, que él no ficharía a ningún jugador con el dato, pero tampoco lo ficharía sin el dato, ¿no? Entonces, al final, es muy importante compaginar las dos cosas. Yo creo que el fútbol va a eso, estamos empezando y seguro que terminamos en unos niveles muy avanzados, ¿no? Bueno, decías tú que sois nuevos en la Sociedad Deportiva Eibar, que el tema también es bastante nuevo, y el que no es nuevo aquí es Vallejo, que se me ha pasado antes presentarlo. ¿Qué tal, Vallejo? Hola Pablo y Pablo, ambos Pablos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar en una charla así de interesante y así de nutritiva. Yo te voy a trasladar ya lo primero que nos pasan por aquí, Pablo Sanzol, vamos a intentar ir con apellidos porque si no nos vamos a liar, que nos Sí. preguntan sobre el tiempo efectivo de juego, que esto es algo que va muy en la actualidad con los añadidos que hay últimamente, con las pérdidas de tiempo. Hay mucho debate alrededor. ¿Esto se tiene medido desde la Sociedad Deportiva Eibar? Se mide, ¿no? El tiempo efectivo es muy importante, sobre todo pues para calcular distintas métricas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las recuperaciones que se realizan, por ejemplo, a la hora de analizar las recuperaciones, ¿no?, de un equipo de fútbol es muy importante tener en cuenta también la posesión. Lógicamente, un equipo que realiza muchas recuperaciones, que realiza pocas recuperaciones, no significa que no sea un equipo que recupere. Es decir, igual es un equipo que tiene mucho la posesión, que tiene mucho tiempo efectivo la posesión de balón y por lo tanto va a recuperar menos, pero eso no significa que no sea presionante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que tener mucho cuidado? Y este es un muy buen ejemplo, sobre todo pues para tener en cuenta que el dato y el juego van unidos y que se tienen que interpretar de una manera unísona, ¿no? Entonces, esto es una buena pregunta y sobre todo seguro que viene por todo este debate, ¿no?, que se está abriendo últimamente de los tiempos de descuento largos, de 9 minutos, etcétera, y sobre todo de si los árbitros tienen que, bueno, pues cortar un poco, ¿no?, pues estas pérdidas de tiempo, estas maneras de jugar. Pero bueno, yo creo que también metiéndome un poco en faena y rompiendo un poco con el tema de los datos para que no sea tampoco tan aburrido, al final, ayer no sé si era Domingos Duarte, al finalizar el partido en el Camp Nou contra el Granada decía, bueno, nosotros también tenemos que utilizar nuestras armas para poder doblegar a equipos que, bueno, pues que son superiores a nosotros con balón y por lo tanto nosotros tenemos que hacer un trabajo sin balón y también, bueno, pues incluso utilizar otras armas que igual pueden resultar un poco antideportivas, como pueden ser las pérdidas de tiempo, pero es que son nuestras armas, ¿no? Entonces, al final, es un debate un poco conflictivo y que está ahí en la cuerda, ¿no? Y muchas veces la cuerda se tensa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el otro día contra el Sporting de Gijón hubo un tiempo efectivo de 47 minutos. La verdad que sorprende, ¿no? Pero bueno, también teniendo en cuenta el tiempo efectivo que está viendo los demás partidos, pues tampoco sorprende tanto, ¿no? Pero al final yo creo que sí que tenemos que
bueno, ahí tenemos que hacer algo para que ese tiempo efectivo de 47 minutos, pues por lo menos se acerque a los 70 minutos, ¿no? Al final, fijaros, todo lo que tenemos todavía que incrementar el tiempo efectivo, pero al final esos tiempos efectivos de 90 minutos tenemos que tener muy claro que nunca han existido. Sí que es verdad que en otras ligas el tiempo efectivo es más alto que en la Liga Española, también que en la Segunda División Española, pero bueno, al final esto también es parte del juego y todos los equipos pues tienen que saber también interpretar esas situaciones, ¿no? Lo que te quería decir luego, que se me ha pasado y te lo quería comentar antes, sobre todo cuando has dicho que ni siquiera se ve el horizonte con esto del tema del dato, que es algo que ahora mismo inicia, que estamos en las bases. Supongo que en la primera división donde trabajabas el año pasado era algo más extendido, pero en la segunda y claro, con menores presupuestos, no sé cómo está el tema. Me dices que tenéis un grupo sobre este tipo de cosas con el resto de compañeros de la liga. No sé si nos puedes decir qué clubes apuestan por esto o por lo menos cuántos. Vale, voy a personalizar en uno porque al final es público, ¿no? Es público y cada día se repite y la verdad que el departamento que tiene el Sevilla, en este caso, es fantástico y es uno de los clubes que mejor está trabajando en esa línea, ¿no? También conozco de primera mano otros clubes de fútbol profesional, en este caso un equipo de segunda división que está trabajando muy bien a nivel de dato. Pero sí que es verdad que no hay departamentos. No hay departamentos ni en primera ni en segunda división que trabajen el dato, ni figuras de analistas de datos que trabajen el dato, ¿no? Sí que es verdad que hay clubes contados que lo tienen, pero todavía queda un camino un recorrido muy largo por andar si queremos darle protagonismo y queremos dar entrada al dato en el fútbol. Al final, el ejemplo más claro que yo os quería poner para que entendáis la importancia que tiene el dato, os voy a poner dos. Uno puede ser en cuanto a lo que es el análisis del rival, ¿vale? Al final, hasta ahora, el analista técnico-táctico, todos mis respetos, o sea, que es que no son figuras incompatibles, sino que son figuras compatibles y es que están llamadas a encontrarse, están llamadas a encontrarse. Entonces, un analista técnico-táctico muchas veces te puede videoanalizar, ¿vale? A través de una herramienta de vídeo o a través de las herramientas que cada uno utilice, ahí tampoco me voy a meter, los 5 o 6 últimos partidos como muchísimo, ¿no? El dato te permite analizar todos los partidos de tu próximo rival, desde la jornada 1 hasta la jornada X, incluso también el historial de la temporada pasada, si es que seguía y compartía cuerpo técnico, plantilla en un porcentaje alto. Es decir, que el dato me ayuda a analizar al adversario de una manera más coherente y sobre todo puedo tener muchísima más información a través del dato. No digo que no se haga videoanálisis, porque el videoanálisis es fundamental. Sin videoanálisis no voy a ningún sitio, ¿vale? Pero sí que es verdad que el dato me va a dar una información complementaria y extra a lo que me va a aportar el videoanálisis, ¿vale? Eso es un ejemplo claro. Y luego otro ejemplo claro en el ámbito de la dirección deportiva a la hora de llegar antes. El dato me ayuda a llegar antes a detectar talento. Nosotros, por ejemplo, os voy a decir una cifra que igual os sorprende, ¿vale? Si más o menos estáis un poco al corriente o si hacéis unos cálculos de cómo se puede hacer esto sin los datos. Nosotros para el mercado de invierno vamos a tener la capacidad y tenemos la capacidad de analizar en profundidad 17 competiciones. 17 competiciones para el mercado de invierno, ¿vale? Y luego, después del mercado de invierno, vamos a llegar a las 30 y pico, ¿no? Entonces, estoy diciendo que la Sociedad Deportiva Eibar, a partir del dato, ¿vale?, tiene la capacidad en estos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre analizar 17 competiciones en profundidad gracias al dato antes de que llegue el mercado de invierno. Lógicamente, todo ello va con un proceso posterior subjetivo, ¿no?, en el que realmente pues, se van destacando de esos destacados aquellos jugadores que sean bueno, pues más adaptables o más afines a lo que sería la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Entonces son dos ejemplos muy claros. Luego también otro ejemplo claro, por ejemplo, puede ser, imaginaros que nosotros detectamos en el mercado un jugador, un centrocampista, un pivote defensivo que tiene un valor de mercado muy alto y no puedo llegar a él. O bien porque termina contrato dentro de 2 temporadas, no me piden tanto, pero yo ahora no puedo pagar. Bueno, el dato y la analítica avanzada también me permite crear unos algoritmos de similitud que me va a permitir encontrar jugadores similares a ese jugador al cual no puedo acceder. Por ejemplo, es otra ventaja que tiene el dato. Otra ventaja que tiene el dato, por ejemplo, es el prever qué puede pasar con un jugador que tiene un historial de lesiones
en un ligamento cruzado, por ejemplo. Bueno, yo puedo estudiar su rendimiento físico junto con los preparadores físicos. Yo no soy un especialista en preparación física, ni muchísimo menos. Es más, no tengo ni idea, pero yo, conjuntamente, mi persona, mi perfil, ¿no? Para que entendamos un poco a nivel general, junto con ese departamento de preparación física, también puede ayudar a prevenir lesiones, ¿no? Al final, el dato puede ayudar muchísimo en todas las áreas del club. Y estamos hablando únicamente de la deportiva, pero es que todo el tema de innovación que se está alcanzando y sobre el cual se está hablando ahora tiene cabida, ¿no? Por ejemplo, y ya saliendo un poco de lo que es Big Data, pero vamos a seguir el hilo de la analítica avanzada. Por ejemplo, hay clubes en el fútbol profesional que están utilizando drones para grabar sus entrenamientos. Eso no deja de ser analítica avanzada. Los drones ahora poco a poco van a tener esa capacidad de poder ir registrando datos para poderlos luego tratar, almacenar, limpiar y visualizar. 1000 cosas, 1000 proveedores de datos, 1000 consultoras deportivas. Ya veis que el mundo poco a poco va creciendo. Por ejemplo, uno de los hándicaps que teníamos hasta hace pocas temporadas era que los proveedores de datos no nos suministraban datos físicos. Como os he comentado al principio, el fútbol va hacia lo físico. Entonces, si va hacia lo físico, vamos a necesitar, a la hora de detectar jugadores, también variables físicas. La Liga tenemos la suerte de que MediaCoach nos proporciona las variables físicas tanto de todo lo que es la primera división y la segunda división. Pero eso, por ejemplo, a nivel de dirección deportiva únicamente nos vale si queremos fichar a un jugador de nuestra propia competición o de la primera división, hablando de la Sociedad Deportiva Eibar. Pero ahora existen otros proveedores de datos, como por ejemplo, pues puede ser Skill Corner. Tampoco quiero hacer publicidad de muchas herramientas, pero es un poco para que os sabéis un poco, para que pongáis un poco el foco de que no hay variables físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Skill Corner es un proveedor de datos que exclusivamente se dedica al suministro de variables físicas de distintas competiciones, ¿no? Porque al final para eso es muy importante hacer tracking, ¿no? Entonces, bueno, pues el fútbol va hacia eso. El fútbol yo creo que se va enriqueciendo poco a poco gracias al dato, gracias a la analítica avanzada, gracias a compañeros míos que se están dejando todo pues para que los clubes poco a poco pues vayan confiando más en eso, y yo creo que vamos hacia ahí, ¿no? Queda muchísimo, pero poco a poco yo creo que el dato va a tener mucho que decir en el fútbol. Ya lo está diciendo, incluso yo creo que hay que tener un conocimiento muy importante en analítica avanzada y en el dato para poder sacar una ventaja competitiva de los datos, porque también hay que tener en cuenta que todos los clubes del fútbol profesional pueden acceder a los datos, pero si realmente... Es decir, yo tengo los mismos datos que tiene el Sporting de Gijón, que tiene el Cádiz Club de Fútbol, que tiene el Real Zaragoza. Yo tengo los mismos datos. Entonces, los clubes tienen que tener ese perfil, bajo mi punto de vista, o al menos yo creo que es recomendable, para que se le pueda sacar una ventaja competitiva a esos datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final esos datos que se nos facilitan, al final hay que tratarlos, hay que almacenarlos, hay que limpiarlos, hay que visualizarlos y hay que darle la interpretación que cada club requiere o que cada club necesita, ¿no? Como tú bien dices, Pablo, en los últimos años la digitalización del fútbol, ¿no? O la tecnología en el fútbol, por decirlo de alguna manera, ha irrumpido con bastante fuerza, ¿no? Ya no solo por todos estos datos que se están poniendo en práctica a la hora de todo, ¿no? De confeccionar plantillas, de ejercitarse en el día a día. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo del VAR. Tú, por ejemplo, que tienes la oportunidad de trabajar día a día con los protagonistas o con los actores principales, ¿no? Porque protagonistas sois todos, ¿no? Pero los actores principales como futbolistas y entrenadores, ¿cuál es la posición de ellos ante toda esta ola de digitalización? ¿Cómo lo ven ellos? Porque como tú bien decías, nunca hay que perder la subjetividad a pesar de que ganemos en lo objetivo. Y entiendo que también los entrenadores y los futbolistas a veces se mostrarán reacios incluso a este tipo de análisis, ¿no? Sí, sí que es verdad que hay perfiles, que hay entrenadores, que hay jugadores no tanto, pero sobre todo entrenadores, ¿no? Cuerpos técnicos que sí que se muestran reacios un poco a lo que es el dato, a lo que es el mundo objetivo, vamos a llamarlo así, pero tú lo has dicho muy bien, al final lo objetivo y lo subjetivo no están reñidos, sino que son complementarios y al final lo objetivo explica lo subjetivo y lo subjetivo muchas veces también explica lo objetivo, ¿no? Entonces al final es una fusión de lo objetivo con lo subjetivo. Entonces, al final yo tampoco te puedo especificar en un perfil, ¿no? Porque yo me he encontrado con entrenadores, ya no solamente con los que he trabajado, sino con un poco con el círculo que me rodea, ¿no? Porque al final en el fútbol pues haces muchísimas relaciones, incluso también con jugadores profesionales,
pues bueno, yo te diría que hay un alto porcentaje que sí que está por la labor de abrazar al dato, de abrazar a la analítica avanzada, y otros, pues bueno, pues no es que sean reacios, pero dicen, bueno, yo estoy cómodo en el sitio en el que estoy y realmente yo pienso que tampoco lo necesito, ¿no? Entonces, eso es un debe que tenemos nosotros y eso también es nuestra culpa, porque al final nosotros tenemos que ser capaces de convencer a través de nuestro trabajo a nuestros compañeros de trabajo de que lo que nosotros les suministramos puede generar una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, al final, nosotros tenemos que ser capaces de demostrar eso que tú apuntas, ¿no? Que el objetivo y lo subjetivo van de la mano, que lo subjetivo explica el objetivo y a la inversa, ¿no? Entonces, no sé en qué porcentaje te podría decir en cómo se encuentra la balanza, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay entrenadores que están a favor, entrenadores que están en contra, futbolistas que están a favor y futbolistas que están en contra. Yo también, no voy a decir el nombre, pero yo, por ejemplo, teniendo trato con futbolistas profesionales, no con los que he estado, ¿vale? Yo nunca voy a hablar de nadie con los que he estado, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de problemática. Pero bueno, yo he llegado a hablar con algún jugador que me ha dicho, bueno, es que yo el día anterior del partido me meto en Y Scout y trato de ver un poco el vídeo y estudio un poco el rival, por dónde me viene, por dónde no. Al final, el jugador necesita información. Y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, el jugador, cuanta más información tenga, lo agradece, porque al final va a conocer mejor al adversario al cual se va a enfrentar, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta todos. Pero ya no solamente analistas de datos, entrenadores o futbolistas profesionales, sino todos los estamentos de un club de fútbol. Sí, pero a grosso modo dirías que son más los entrenadores los que se muestran quizás más reacios a utilizar estas nuevas tecnologías, ¿no? Más que los jugadores, me refiero, ¿no? A nivel de jugadores, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Yo creo que están a favor, porque como te digo, todos los futbolistas profesionales yo creo que agradecen tener información. Ahora, cuerpos técnicos, pues bueno, también un poco en función de su formación, en función de su visión, en función de su pensamiento y en función de lo que hayan hecho antes o después. Y también, aunque parezca, la edad también influye, ¿no? Al final, claro. Entrenadores profesionales con tanta experiencia, tan curtidos en primera división, en segunda división, en la Premier League, en la Championship, en cualquier liga del mundo, que llevan tantos años en esto, pues muchas veces no es que sean reacios, es que ellos sienten como que si he llegado hasta aquí y lo he hecho bien, claro, no he necesitado el dato, ¿por qué lo voy a necesitar ahora, no? Entonces, al final tampoco es una película de buenos y malos, sino o de reacios o no reacios, sino de gente que está pues más cómoda con lo que tiene y luego pues gente que tiene esa inquietud pues por conocer qué es esto, ¿no? Entiendo que... Perdón, sí, de Pablo, que si va a ser por el mismo camino, sigue y le cambio yo luego. Sí, porque es lo que te iba a decir, que entiendo que, bueno, tanto Garcés como yo queremos hablar mucho de Eibar, pero ya que has comentado has dicho una frase que me ha gustado y me ha recordado un caso, quizás el más mediático, aunque tampoco ha sido tan mediático, pero quizás el más mediático dentro de este mundo, ¿no? Y es el caso de Kevin De Bruyne, que tú decías de convencer y él consiguió convencer a Beriguichain, a su director deportivo, de una renovación gracias y basándose en los datos, ¿no? Es una manera de decir yo valgo esto porque aporto esto y te lo demuestro con datos, ¿no? También entiendo que el tema del Big Data para los clubes, desde un punto de vista empresarial, también es una forma de reducir riesgos y de reducir costes en algún momento dado incluso, ¿no? Entiendo que también los clubes lo ven como una oportunidad de acertar o de maximizar ese acierto, ¿no? ¿Crees que este tema de Kevin De Bruyne puede ser un punto de inflexión, un antes y un después? ¿Ya lo ha marcado? ¿Crees que se puede en el futuro pues multiplicar o duplicar este tipo de casos? Me parece interesante lo que apuntas, ¿no? Porque al final eso ya es un poco un ejemplo, un supuesto que ya se escapa un poco del área deportiva, ¿no? Pero ya no solamente eso, todo lo que es el fan engagement, todo lo que es el estadio, el Smart Stadium, ¿no? Que ahora se lleva tanto, todo lo que tiene que ver con las NFTs, con el ticketing, todas esas áreas, que al final no deja de ser innovación, van totalmente relacionadas con la analítica avanzada, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que para eso pues se necesitan departamentos muy grandes, ¿vale? Para que, lógicamente, pues los profesionales que trabajen en ese departamento o en esa área, pues tengan la capacidad de abarcar a todas esas áreas, ¿no? El caso de Kevin De Bruyne, a mí me gustaría que no fuera excepcional, porque al final, en este caso, y un poco siguiendo con mi respuesta anterior, ya veis que es un jugador de futbolista profesional el que convence a otro estamento del club tan importante como es una dirección deportiva, ¿no? Al final lo que hace Kevin De Bruyne es demostrar de manera objetiva y a través de los datos cómo ha sido su rendimiento y al final rompe un poco con ese tópico de porque yo lo valgo, ¿no? Es que yo soy muy bueno.
Al final, el yo soy muy bueno, el porque yo lo valgo, eso no se demuestra. Eso es un criterio personal y totalmente subjetivo, ¿no? Y luego también uniendo con esto, daros cuenta también que si a un jugador le plasmas sus datos al final del partido de una manera objetiva, es la gran ventaja que tenemos ahora respecto a antes. Antes tú le podías decir a un jugador, oye, mira, no has corrido lo suficiente, no has hecho un buen partido, no has rendido bien. Y el jugador, pues muchas veces igual te podía mirar con mala cara, ¿no? Ahora Sí. es más difícil eso. ¿Por qué? Pues porque al final tú puedes ir con un informe totalmente objetivo, demostrando y de una manera justificada, objetiva, los porqués de por qué no has estado tan bien, ¿no? Entonces, al final es otra de los supuestos en los que el dato pues también pues tiene mucho que decir, porque también ayuda muchísimo en lo que es la comunicación, ¿no? Ahora sí, te voy a cambiar un poco de tercio, porque nos han preguntado por el chat, que yo supongo que esto es una duda que le puede surgir a mucha gente. Ya se da por hecho que este tipo de análisis se puede hacer en el prepartido, en el postpartido, pero ¿hasta qué punto es factible hacerlo durante el partido e intervenir en él? Me viene genial, la verdad que esta pregunta está muy bien. Nosotros, ¿vale? Sí que hacemos, ¿vale? Nosotros también, además, ahora estamos colaborando, ¿vale? Con una universidad. Estamos colaborando con ellos, puesto que conjuntamente hacemos también análisis a tiempo real y, por ejemplo, tenemos la capacidad de tener datos a los 25 minutos, a descanso, a los 75 y a final de partido, ¿no? Al final es una información muy valiosa porque al final, a mitad de descanso, tú puedes conocer, por ejemplo, pues la red de campo, la red de pases de un equipo en concreto, ¿no? Entonces, al final, eso es muy importante porque tú puedes aventurar o tú puedes ver de una manera objetiva cómo se está moviendo tu equipo, por dónde se están tejiendo esas relaciones y luego tú en la segunda parte puedes neutralizar esas relaciones, ¿no? Imaginaros que nosotros en una red de pases hemos visto que hay un inicio de pases muy claro con el central derecho y a partir de ahí el central derecho hace una diagonal a extremo contrario. Bueno, pues nosotros tal vez en la segunda parte podemos plantear una presión alta, ¿vale? Y sobre todo, pues sometiendo muchísimo a ese central derecho para evitar que esa línea de pase que ha sido tan repetida en la primera parte se vuelva a repetir en la segunda parte, o incluso tratar de evitar o de neutralizar esa diagonal que tanto han repetido en la primera parte, ¿no? Entonces sí que se hace ese tiempo real. Nosotros ahora mismo lo estamos haciendo en colaboración con una universidad y con un equipo de trabajo, de investigación, y sí que hacemos ese tiempo real, ¿no? Y estamos inmensamente agradecidos de trabajar con ellos porque es una información muy útil para nosotros. Al final ya conoceréis, ¿no? Conoceréis Opta, Opta os sonará, es uno de los proveedores de datos pues, más importantes que hay y al final Opta te facilita esos datos a tiempo real. Entonces al final, a través de herramientas, de técnicas de analítica avanzada, esos datos, pues bueno, pues cómo se van construyendo pues las correspondientes visualizaciones y cómo se es capaz también de que a tiempo real se puedan tomar decisiones, ¿no? Ya sea en el descanso, ya sea a mitad de primera, de segunda parte. Entonces, pues bueno, lógicamente hay informe prepartido, lógicamente hay informe postpartido, pero también hay informe a tiempo real. Vamos hacia eso, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, al final lo que se está persiguiendo un poco es lo que se hace en la Fórmula 1, ¿no? Al final de la Fórmula 1 muchas veces pues vemos a todos esos técnicos con los cascos y viendo la tele a ver qué está ocurriendo y cómo van tomando decisiones, ¿no? Al final yo sueño con eso, ¿no? Y el equipo de investigación con el cual estamos trabajando desde la Sociedad Deportiva Eibar soñamos con eso, ¿no? Que algún día en el fútbol profesional podamos ver esos boxes, ¿vale? Vamos a llamar así, en la que todo el rato sean tomas de decisiones, ¿no? Lógicamente no queremos desvirtuar el juego porque para eso no estamos, pero sí complementar, aportar información que sea valiosa, ¿no? Es curioso porque justamente esto que decías tú lo has asimilado a la Fórmula 1, pero justamente esta semana también ha habido muchísima polémica alrededor de la figura de Nagelsmann, porque pedía algo muy parecido, pedía como si fuese fútbol americano. No sé cómo se puede hacer. A mí esto es algo que sí que me tiene algo preocupado porque puede desvirtuar el juego. ¿Cómo crees que se puede hacer sin que interfiera mucho? Vamos a ver, al final, aquí lo más importante va a ser la comunicación, en primer lugar, con el cuerpo técnico y en segundo lugar, lo que quiere el cuerpo técnico en cada momento de partido. Claro. Muchas veces un entrenador no necesitará nada en primera parte ni en segunda parte, pero sí que querrá tener una información de X cuestiones en el descanso.
nosotros ahora mismo solamente nos podríamos centrar en muchísimas cosas, ¿eh? Y de hecho, el equipo de investigación con el cual estamos trabajando nos suministra una gran cantidad, una barbaridad de datos a tiempo real, pero nosotros realmente estamos poniendo el foco principalmente en lo que es la red de pase y en la red de campo. La red de campo, la información que me está suministrando es por qué zonas, ¿vale?, se está moviendo más ese equipo rival, ¿no? Y la red de pases me está indicando qué relaciones entre adversarios se están dando más, ¿no? Y en qué zonas también, por supuesto. Entonces, pues bueno, esa información, pues para nosotros es valiosa, porque no estamos cargando realmente al cuerpo técnico con muchísima información, sino que simplemente estamos poniendo en la mano de nuestro cuerpo técnico cierta información que luego ellos pueden o no utilizar. Entonces, al final, yo creo que es algo que tiene que estar, es algo que se tiene que consensuar muy bien y, en tercer lugar, será siempre, tendrá que tener la última palabra el entrenador de qué manera lo utiliza. Por lo tanto, si hay comunicación, hay consenso, y el entrenador, el cuerpo técnico, tiene la capacidad o la libertad, mejor dicho, de decidir y de tener la última palabra, yo creo que estamos lejos de desvirtuar el juego, ¿no? Claro, es que me parece interesante ese matiz, ¿no? Es decir, porque al final siempre yo creo que el tema de que si en la liga hay más parones, en la liga española que en la inglesa, también es un poco un tema cultural, ¿no? Es decir, en la inglesa están acostumbrados a un juego pues distinto, en España estamos acostumbrados a otro juego distinto. Creo que el matiz aquí importante con respecto a vuestra función o vuestro trabajo es que vosotros siempre vais a aportar datos según lo que requiera el entrenador, que en ningún momento vais a modificar o vais a alterar el plan inicial de un entrenador, ¿no? Yo te quería preguntar, Pablo, también quizás es un poco más profundo, incluso quizás no tenga respuesta, porque al final, si entramos en datos, creo que todo es abarcable, pero me gustaría saber, ¿no? Si hay alguna posición específica del campo, entiéndase centrocampista, banda derecha, en la que los datos los tengáis mucho más en cuenta con respecto a otra, ¿no? Es decir, un lateral derecho me fijo mucho más en los datos, sin embargo, en un central, es un ejemplo, no me fijo tanto. Entiendo quizás que la posición de medio centro defensivo, por ejemplo, es una de las posiciones más tácticas en ese aspecto, ¿no? Bueno, a ver, nosotros sí que es verdad que nos centramos un poco por igual, ¿no?, en lo que son las posiciones, y nosotros tenemos una tabla pues perfectamente definida de qué indicadores del rendimiento, tanto a nivel ofensivo como defensivo, queremos de cada jugador atender, ¿no? De cada jugador, no, perdón, de cada posición. Y luego también es muy importante en cada posición tener distintos perfiles, es decir, por ejemplo, nosotros en la Sociedad Deportiva Eibar, en la posición de lateral izquierdo, tenemos dos laterales de un perfil muy diferente, ¿no? Tenemos por un lado a Rauder, un corte totalmente defensivo, y luego tenemos a Toño, un corte totalmente ofensivo, ¿no? Entonces, al final, nosotros siempre tenemos para cada posición distintos perfiles, para aquellas posiciones que nosotros queremos tener distintos perfiles, y lógicamente en cada tabla de cada perfil pues va a haber una serie de indicadores del rendimiento con sus correspondientes pesos y atribuciones, ¿no? Toda esa información nos lo suministra un proveedor de datos y luego a partir de ahí se vuelca nuestro modelo, automáticamente ya nos sacan los jugadores destacados pues por posición, por perfil y por competición, ¿no? ¿Qué pasa? Sí que es verdad que hay indicadores del rendimiento que muchas veces los proveedores de datos no dan, porque muchas veces suelen ser más subjetivos que objetivos. Por ejemplo, un delantero, un movimiento circular de un delantero, un desmarque de ruptura hacia afuera, por ejemplo, en un central, un salto de línea. Claro, para mí un salto de línea puede ser una cosa y para otro analista puede ser otra cosa. Al final son movimientos sin balón que son más complicados a la hora de hacer, por ejemplo, el eventing por parte de un proveedor de datos, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchísimos datos por posición que se desconocen, pero también para eso estamos nosotros, para tener la capacidad de poder crear esas métricas que nos van a ayudar a tener una información más completa de ese jugador al cual estamos detectando o que estamos buscando, ¿no? Un poco a raíz de lo que te preguntaba Vallejo, que te preguntaba por si había distinción muy clara entre posiciones y si había una más importante, creo que más importante no, pero sí que hay una más especial que es el portero, y decías en el Cádiz que lo trabajabais de manera individual. No sé si puedes explicar un poco, aparte de lo obvio, qué tiene de especial esa relación portero y datos. Al final un portero es muy difícil de valorar, ¿no? Porque al final, y tú lo sabes muy bien, Pablo, al final valorar a un portero
aparentemente parece que es muy sencillo por el porcentaje de paradas, ¿no? Bueno, pues este portero, por ejemplo, la temporada pasada, había un portero que tenía un porcentaje de paradas muy alto, no voy a decir nombres, ¿vale? Un porcentaje de paradas muy alto. ¿De segundo o de primera, Pablo? De primera división. Pero sin embargo, ¿vale? Pero sin embargo, había otro portero que tenía un porcentaje de paradas un poco más bajo, ¿vale? Pero el ratio de paradas hechas, paradas esperadas, estaba mucho mejor posicionado aquel portero que tenía un porcentaje de paradas más bajo. ¿Por qué digo que el ratio paradas hechas, paradas esperadas, que es una métrica que se puede construir con cierta sencillez y facilidad, es más importante que el porcentaje de paradas? Porque en el ratio paradas hechas, paradas esperadas estamos valorando dos métricas muy importantes. Principalmente una, ¿vale? Que es el post-shoot expected goal. El post-shoot expected goal es lo mismo que el expected goal, el famoso XG, ¿vale? Que tan de moda está. El XG te valora todo lo que pasa antes del disparo, ¿no? Es decir, la probabilidad de que un tiro termine en gol. Eso es el XG, eso es lo que te mide el XG. Y ahí se tiene en cuenta pues la superficie de disparo, no es lo mismo rematar con la cabeza que con el pie, no es lo mismo disparar con un ángulo de 35 grados que de 90, no es lo mismo disparar con 5 centrales, con 5 defensores por delante, no es lo mismo disparar a 50 metros que a 70, es decir, todas esas variables que afectan al disparo en gran medida antes del disparo, eso es el XG. Y el post-shoot expected goal, ¿vale? Y valora, como su propio nombre indica, todo lo que ocurre después del disparo. Y esa es la métrica que se utiliza para valorar al portero. Es una métrica avanzada, ¿vale? StatsBomb concretamente ha trabajado muchísimo sobre ella, en la que se tiene en cuenta todo lo que ocurre después, la dirección del disparo. No es lo mismo lanzarle a un portero al muñeco, ¿vale? Que lanzarle abajo a su lado débil. No es lo mismo tener en cuenta el posicionamiento del portero que no tenerlo en cuenta. Hay proveedores de datos que tienen en cuenta el posicionamiento del portero y otros que no. El posicionamiento del portero es muy importante para valorar si un disparo, ¿vale? Que te ha hecho el rival es más difícil que otro, ¿no? Entonces, al final, para valorar el rendimiento de un portero, es muy importante esa métrica, pero también es muy importante valorar cómo es el disparo, cómo es el disparo del rival. Es decir, igual un portero ha recibido 12 disparos al muñeco y entonces, lógicamente, va a tener un porcentaje de paradas muchísimo más alto, pero hay otro portero que ha recibido pues más tiros, pero han sido más difíciles y, sin embargo, tiene un porcentaje de paradas bastante alto, ¿no? Entonces, ese portero, lógicamente, pues ha tenido un rendimiento mejor que el otro, ¿no? Entonces, son cuestiones difíciles de explicar tan rápido, pero yo creo que más o menos os hacéis la idea de cómo los datos pues, pueden ayudar, sobre todo, a valorar el rendimiento de una figura tan novedosa o tan diferente como es la del portero, ¿no? Y ahora yo veía a Vallejo con ganas antes de meterse a preguntar ya algo más concreto, de ir a hablar de Eibar. Sí que es verdad que lo comentabas tú ya al principio, que ha sido un verano muy movido, que ha sido una plantilla prácticamente confeccionada desde cero, con mucha gente nueva también en la estructura de Eibar. Lo primero creo que es empezar por cómo se ha instaurado ese modelo de datos que dice que es nuevo. ¿Cuánto cuesta meter eso dentro de una entidad como el Eibar? Sí, y entiendo, y perdón, Pablo, que en el Eibar era algo que estaba desierto, que prácticamente ni existía. Es algo que creo que es Vox Populi. Pablo Vallejo lo ha dicho muy bien ahora, ¿no? Al final, bueno, pues anteriormente pues había ciertos trabajadores, ¿no? Pues que tampoco es muy difícil aventurar un poco su mentalidad, su pensamiento, bueno, pues que eran más reacios a esa cultura del dato, ¿no? Que eso no significa que sea malo, ni muchísimo menos, sino que eran profesionales que, bueno, pues que no estaban tan cómodos con el dato o que no le veían igual tanta utilidad, ¿no? Como en este caso, pues le veo yo o le ve César Palacios, que al final, pues es la persona que apuesta por mí, ¿no? Entonces, daros cuenta que al final yo vengo ya con un trabajo previo, es decir, no me malinterpretéis, o sea, no quiero decir que yo me llevo la información de mi club anterior a mi club nuevo, sino que es el modelo que era mío y que cuando yo llegué al club anterior yo llevé mi modelo, ahora mi modelo va al Eibar, ¿no? Entonces, el modelo de trabajo y la metodología de trabajo en cuanto a lo que es la analítica avanzada y el dato, yo ya lo tengo en la cabeza, ¿no? Y entonces, al final, a la hora de explicar y de establecer una metodología, sí que ha costado, porque al final es una metodología nueva, que un poco pues al principio sí que os he dejado alguna serie de pinceladas, al final es una metodología larga, profunda, específica, que tiene su trabajo detrás,
Tampoco quiero aburrir, pero bueno, ya os he dado una serie de pinceladas al principio. Entonces es un poco la metodología que seguimos y al final, pues bueno, nos encontramos en un punto en el que el mercado de verano ya ha comenzado y que ya hay que empezar a moverse, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, es muy complicado gestionar ese descenso de categoría y al final también un descenso de categoría con tantas salidas de tanta gente importante como puede ser Kike García, como puede ser Cote, como puede ser Mitrovic y tanto Brian Hill y tantos, a pesar de que no fuera nuestro Pozo. Es decir, al final, pero León, al final es que la Sociedad Deportiva Eibar se queda vacía, ¿no? Entonces hay que hacer una plantilla desde el principio, hay que hacer una plantilla competitiva para tratar de acercarnos a nuestro objetivo, ¿no? Entonces, pues bueno, el dato sí que ha tenido muchísimo que ver en nuestra planificación deportiva, pero lógicamente todo el punto de vista subjetivo pues también ha tenido mucho que ver, ¿no? Me vais a permitir que haga una breve pausa porque se ha metido por aquí Albert Fenol, que también es analista, también es profesor y es amigo de Pablo, que te dice que hay tanto que llevas muchos años de trabajo previos, te echa ahí un piropo. Por cierto, Albert, si no me equivoco, que es malaguista, que también sigue la segunda división, así que está invitadísimo para una próxima charla por si le apetece. Un saludo a Albert, muy grande. Nada, yo a Albert le tengo mucha simpatía, le quiero mucho, nos conocemos desde hace muchísimos años, compartimos también equipo de docencia, Pablo también lo conoce bien, es un analista fantástico, tuvo la suerte de estar como analista en el primer equipo del Sevilla y es un grandísimo profesional y se merece toda la suerte del mundo y pues eso, desde aquí un abrazo muy fuerte a mi malaguista favorito. ¿Pablo? No sé si he sido yo o no, que se ha cortado un poco la voz. Sí, ha habido un pequeño silencio. Todos bien, sí, ha habido un pequeño corte. Bueno, una vez hecho esta pequeña invitación a Albert, que de hecho dice que trato hecho, así que lo veremos pronto por aquí. Podemos proseguir y lo que te iba a preguntar, no sé ahora mismo cuántas han sido las incorporaciones de Eibar, 12, 13, han sido muchas. ¿Hasta qué punto ha tenido el dato protagonismo dentro de todas esas decisiones? Porque al final son un montón. Y bueno, algo de peso ha tenido seguro. Siempre hay decisiones, ¿no?, que están un poco marcadas, ¿no?, que ya están establecidas por gustos de director deportivo, pero en todos los fichajes, en todas las incorporaciones que hemos realizado, el dato ha tenido un peso importante. En algunos, el dato ha sido principal protagonista y en otros, el dato ha aportado, ha complementado información a ese punto de vista subjetivo que se tenía acerca de ese jugador. Incluso también hemos tenido opciones A que se han caído y que hemos tenido que ir a por nuestras opciones B, aplicando muchas veces lo que es la analítica avanzada para entender qué jugador es similar a ese jugador al cual queríamos acceder y que por lo que sea pues no se pudo acceder, ¿no? Pues al final el dato ha tenido protagonismo, ha tenido mucho protagonismo en lo que es la planificación deportiva de la Sociedad Deportiva Eibar, pero sobre todo lo que ha triunfado es el consenso, es el buen trabajo que hemos hecho todo el equipo, toda la dirección deportiva, desde César, Arca, Eneco, Álvaro, Fran. Al final hemos ido todos a una y yo creo que hemos hecho un muy buen mercado de verano, al menos es lo que hemos intentado y ahora lo que esperamos es que poco a poco pues comencemos a carburar, ¿no? Y hablabas tú también de ese consenso entre todas las partes. La gran mayoría de fichajes, por no decir todos, ya son conocedores de la liga. Supongo que había un consenso alrededor de que se buscaba ese perfil y supongo también, no lo sé, aquí me tiro el triple, que todavía no se había podido asentar ese modelo que decías tú de conocer 17 ligas. No sé si he tenido que ver. Lógicamente es que has dado con las dos claves, ¿no, Pablo? Al final hemos ido por un perfil de jugador experimentado o no experimentado en la categoría, pero que fuera de la categoría, que la temporada pasada hubiese estado en la categoría. Y luego, pues también hemos ido poniendo un poco el foco en posibles salidas que se pudieran dar en primera división, ¿no? Entonces, pues bueno, ese trabajo de 17 competiciones a diciembre vista es un trabajo que lógicamente pues lo acabamos de empezar, llevamos un mes más o menos trabajando en ello, una vez que la metodología ya perfectamente se implanta, pero
con el modelo, ¿vale? Con el modelo, con ese índice Sociedad Deportiva Eibar, que ese ya estaba construido cuando yo llego, ¿vale? Desde ese momento ya empieza en marcha, se ha ido gestionando esas incorporaciones y esa búsqueda de jugadores de ese perfil de jugador con muy buen rendimiento en segunda división. Eso es lo que hemos tratado de buscar, hemos tratado de aglutinar a los mejores perfiles o a los cuasi mejores perfiles que hemos ido detectando con respecto al rendimiento de la temporada pasada y hemos tratado de hacer el mejor equipo posible, ¿no? Entonces, ¿el dato ha tenido mucho que ver? Sí. ¿La metodología estaba implementada en el mercado de verano por esas 17 competiciones a mercado de invierno vista? No. Pero el perfil estaba muy bien definido por parte de dirección deportiva y por lo tanto, pues a partir de ese consenso, pues hemos podido acceder a todas esas piezas, ¿no? Claro, Pablo, pero viendo los fichajes de Eibar, bueno, son nombres que cualquiera que lleve años siguiendo la categoría, como llamamos en fondo segunda, Corpas, Fran Sol, Óscar Sielva, Akeche, son nombres muy potentes, muy buenos y claro, al final entiendo que los datos pues avalan a estos grandes futbolistas, pero al final, ¿de qué manera podéis medir que luego entre esos nombres haya química? Es decir, ¿eso es evaluable, es medible? Así como hablamos que el objetivo y lo subjetivo muchas veces van fusionados, yo creo que también hay variables, ¿vale? Que lógicamente los datos no pueden medir, ¿no? Vamos a ver, siempre va a haber variables del estilo de... Siempre mucha gente dice que cuando se ficha un delantero centro hay que fichar al extremo que le ha puesto los centros esa temporada, ¿no? Al final, todas esas relaciones de química y demás, al final muchas veces es que el fútbol son sensaciones también. Entonces no nos tenemos que olvidar de que el fútbol son sensaciones y que muchísimas veces podemos prever que realmente esos jugadores se puedan relacionar muy bien a nivel subjetivo y que luego no ocurra, o al revés, que no lo tengamos muy claro y que luego se entiendan a las mil maravillas, ¿no? Entonces, al final eso es un proceso, ¿no? Yo creo que siempre hay que tratar de hacer la mejor plantilla posible, con el mejor potencial, con el mejor rendimiento, lógicamente que se pueda acceder a ello, ¿no? Pues hay clubes de segunda división que nunca podrían haber accedido a esos jugadores que nosotros hemos fichado, ¿no? Pero otro club de segunda división, con todo su presupuesto, con toda su capacidad económica, tiene que tratar de acceder a los mejores jugadores a los cuales puede llegar, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hemos tratado de hacer. Entonces, todas esas variables un poco más subjetivas, más personales, al final, ¿se pueden medir con el dato? Sí, se pueden medir, pero yo ahí sí que soy totalmente y tajantemente en contra de que las sensaciones, de que los aspectos subjetivos que igual van más relacionados con lo psicológico, con la personalidad, se les ponga un número. Yo creo que también el fútbol son sensaciones y bueno, y tenemos que también abogar y apostar por ellas y por esas relaciones, sensaciones que nos transmitan un poco de, bueno, pues en este caso todas las de relaciones entre jugadores. Bueno, eso es algo que también, pues yo creo que a través del ojo y conociendo un poco la personalidad de cada uno de los jugadores, pues se puede tratar de aventurar. Que muchas veces es difícil que dos jugadores se relacionen bien, sí, pero yo creo que con el tiempo, que es una cuestión un poco más de proceso, al final yo creo que dos buenos jugadores siempre se van a entender, ¿no? Claro, por eso decía... Sí, perdón, Pablo, sigue. Sí, pero no es ninguna pregunta, es básicamente por terminar un poco el argumento, ¿no? Pero sí, entiendo lo que quiere decir Pablo, pero me sorprendía porque, claro, al final es un modelo de trabajo que habéis implantado en un mismo verano, en un verano que es complicado para el club, porque después de 7 temporadas en primera, pues sufre un descenso, entonces la plantilla tiene que cambiar. Entonces entiendo que quizás ese estudio más personal del jugador os pillase un poco a contrarreloj, entiendo también, ¿no? Ha sido un mercado muy rápido, al final nos hemos tenido que mover muy rápido y también nos hemos querido mover rápido para poder llegar antes a todos esos jugadores que nosotros queríamos incorporar, ¿no? Si hubiésemos ralentizado el ritmo, pues posiblemente algunos jugadores no estarían ahora mismo en la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Por lo tanto, César se ha matado, porque se ha matado, y Arcaiz, el secretario técnico, también se han matado los dos, se han dejado todo pues para poder acceder a esos jugadores que en consenso, en dirección deportiva y apoyado en los datos, pues hemos creído convenientes llegar, ¿no? Que ha sido todo a contrarreloj, por supuesto, que no hemos podido hacer las cosas tan bien como nos hubiese gustado, también, pero al final también los tiempos son los que mandan y hemos tenido el tiempo que hemos tenido para trabajar y para hacer pues la plantilla más competitiva posible, ¿no?
Yo iba ahora a cambiar un poco de tercio. Habíamos hablado antes de empezar a emitir, de que tú antes de meterte dentro de los clubes del mundo profesional, hiciste pinitos escribiendo en blogs, hiciste pinitos hablando en la radio, y supongo que también es interesante conocer cómo ve que se usen datos en las retransmisiones alguien que trabaja precisamente desde el mundo del dato. Ahora, si veis partidos por ejemplo, en Movistar, siempre y sobre todo determinadas personas, porque no todas, pero todas las personas tienen acceso a esos datos porque Mediacult se lo facilita. Mediacult tiene un informe, ¿no? También para la prensa, ¿no? Para los departamentos de comunicación, y por lo tanto todo aquel que quiera tener acceso a un dato para poder explicar algún sistema de juego, algún modelo de juego, algún perfil de jugador, etcétera, o el rendimiento de un jugador en concreto a lo largo de un partido, tiene acceso, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco sí que se está viendo que los periodistas deportivos están abogando más por completar su información o su visión o su opinión subjetiva acerca de un jugador con el dato, ¿no? Y yo creo que poco a poco, yo creo que se está escuchando más a los periodistas deportivos hablar sobre el dato y hablar sobre el dato con el juego contextualizado, ¿no? Es muy importante aquí que el periodista deportivo tenga esa doble vertiente, ¿no? Es decir, porque ya no el periodista deportivo, sino cualquier persona. Si una persona conoce el dato pero no conoce el juego, si una persona conoce el juego y no conoce el dato, bien, va a ser otro perfil, pero también es válido. Pero aquí lo importante es conocer el juego, es decir, ese es el denominador común. Pero si además el periodista deportivo está capacitado para interpretar el dato con el juego, pues eso sí es brillante, ¿no? Yo creo que vamos a eso y yo creo que ya lo estamos viendo poco a poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Movistar hay un canal en el que salen ya directamente solamente datos, ¿no? Sí que es verdad que tampoco dan mucha información porque al final todo tiene su interpretación detrás, ¿no? Y hay que contextualizar el dato con el juego, pero al final vamos a eso, ¿no? Y sobre todo también en las retransmisiones de radio, también poco a poco también se van escuchando cada vez más datos para explicar el juego o para explicar lo que se ha visto en un partido o lo que se ha visto o lo que se está viendo durante el partido, ¿no? El otro día, por ejemplo, no recuerdo, no sé si era un entrenador en rueda de prensa, creo que sí. De hecho, no sé si fue Calleja el otro día en un Alavés Osasuna, no sé si dijo que David García era el defensa central de la liga con más duelos aéreos ganados, ¿no? Creo que fue Calleja en la rueda de prensa del Alavés, creo, y si no, pues fue algún periodista deportivo. Al final son cuestiones que hace 3 temporadas no se escuchaban y que ahora sí que se están escuchando y se están empezando a escuchar. Por lo tanto, esos son síntomas de que los entrenadores de fútbol profesional, de que los jugadores, de que los periodistas deportivos se están acercando al dato y no se están alejando. Entonces, si se están acercando, posiblemente es porque el dato tiene algo que decir, ¿no? Entonces, no porque esté de moda. Es decir, mucha gente también utiliza el dato porque está de moda, pero realmente está de moda por algo, ¿no? Porque es útil. Y aquí yo creo que todos tenemos esa labor o ese debe de transmitirlo de la mejor manera posible y de transmitir de que el dato pues ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, a la pregunta, Pablo, yo creo que poco a poco las retransmisiones deportivas, ya sea televisión, ya sea radio, ya sea también escrita, los datos están apareciendo. Sí, ahora me vas a permitir, Pablo, que haga un poco de autopromoción. Nosotros tenemos la suerte de colaborar desde hace poco tiempo con una empresa que se dedica a esto, con Holocip, que va más al trabajo de la inteligencia artificial. No sé si lo conocerás, supongo que sí, porque estás muy metido. Entonces, creo que era un buen momento también para contar esto, que está bien que hayas venido tú hoy a explicar todo un poco esto, cómo se ve desde dentro, para que nosotros también podamos seguir incidiendo un poco y ir metiendo de vez en cuando algún dato por ahí. Holocip, la verdad que es una empresa muy buena. Bajo mi punto de vista, no tengo duda que está en el nivel A de consultora deportiva, incluso me atrevería a decir. Y va más allá, ¿no? Yo creo que es una de las empresas que está buscando ya no solamente el presente, porque el presente yo creo que ya lo tiene, tiene, sino el más allá, ¿no? Que es un poco a donde todos nos estamos formando. Yo cada día me formo
de todo. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que tratar de buscar el más allá, porque al final, así como el juego a lo largo de los años ha ido avanzando, el dato también va avanzando. Entonces, pues para explicar mejor el juego hay que entender mejor el dato y entonces hay que informarse más y hay que entender más y hay que estar más preparado. Y Holocip es una de las empresas que va ya hacia el más allá, ¿no? Que es un poco lo que decía Pablo, la inteligencia artificial. Fijaros que si todavía el Big Data no ha aterrizado, fijaros dónde está la inteligencia artificial. Pues Holocip es una de las pocas empresas que a nivel nacional e internacional se está acercando ya al más allá, ¿no? Entonces, por eso, sin lugar a dudas, pues bueno, la autopromoción yo creo que ha sido muy buena, Pablo, porque la verdad que Holocip es una empresa muy válida y muy buena, ¿no? Pues bueno, si Vallejo no quiere añadir nada más, yo creo que por mi parte toca agradecerte. Muchas gracias por pasarte por aquí, Pablo. La verdad es que ha quedado, yo creo, un rato bastante enriquecedor, así que no te vamos a robar más tiempo. Yo por mi parte ya te doy las gracias y bueno, hasta otra. A ver si hay suerte te vuelves a pasar por aquí. Nada, Pablo, gracias por la invitación. La verdad que he estado muy a gusto con mis dos tocayos y bueno, la verdad que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Me ha gustado siempre estar en tertulias, siempre me ha gustado hablar y debatir sobre el juego, porque yo empecé con el juego y la verdad que siempre me ha gustado muchísimo hablar sobre todo, ¿no? Sobre todos los equipos, sobre todos los jugadores. Al final esa pasión, ¿no? Que he tenido desde siempre, que es la misma y que es compartida con vosotros, la he tenido, la sigo teniendo. El día que no tenga pasión me iré a mi casa, ¿no? Porque al final yo creo que pero ya no solamente en esto, ¿no? En toda la vida hay que tener pasión, ¿vale? Para hacer las cosas, hay que tener ilusión, que eso es muy importante. Y la verdad que ha sido una gozada estar con vosotros y por supuesto, cuando vosotros queráis, cuando vosotros lo consideréis, me paso por aquí, charlamos de lo que queráis y nada, agradecerte a ti, Pablo, Garcés y también a Vallejo también. Ha sido un placer, Pablo, que te pases por aquí y yo antes de cerrar me voy a saltar la cadena de mando que tenemos en Fondo Segunda y te voy a emplazar directamente a otro día porque creo que esta charla tiene muchísimas más aristas que tocar, así que si estás dispuesto a hacerlo, en Fondo Segunda tienes tu espacio. Por supuesto que sí, además, si queréis, la próxima vez, si queréis, pues preparo alguna presentación, ¿vale? Si queréis comparto pantalla y Genial. os enseño, ¿vale? Algún informe postpartido, no de la Sociedad Deportiva Eibar, sino igual de la Liga Smartbank en general, ¿vale? Que igual puede ser algo que también, pues a vosotros como Fondo Segunda, pues os puede servir, que podemos sacar conclusiones interesantes. Entonces, pues bueno, pues vosotros cuando queráis, ¿vale? Conforme vayan pasando un poco las jornadas y sobre todo, pues ya se vaya viendo un poco pues hacia dónde va cada equipo, pues yo creo que también las conclusiones que podamos sacar entre todos pues serán más interesantes y más valiosas. Así que hecho, cuando queráis, ya tenéis mi número de teléfono, tenéis todo, así que aquí me tenéis. ¿Vale, Pablo? Genial. Un fuerte abrazo, Pablo. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Nos despedimos. Adiós a todos los que habéis estado por aquí.